¿Cómo puede ser que el barril del petróleo en la variedad West Texas Intermediate se haya desplomado hasta menos $40 el barril? Bueno, si uno no tiene formación financierista, no sabe de derivados, de hedge funds, de los ETFs, ETFs que quiere decir Exchange Trade Funds, es decir, todos los instrumentos más especulativos, hay que reconocer, muy creativos, porque han creado canastas de todo tipo, así como habían creado todos esos instrumentos de locura en el 2008 con la quiebra de Lehman Brothers y que arrastró a todo el sector inmobiliario. Bueno, pues lo mismo sucedió ahora con el precio del barril del petróleo, donde contratos a futuro pues se embotellaron, así como en la salida de un cine, cuando da el pánico, pues todos se aglomeran para salir, cuando alguien grita incendio, y aquí pues el incendio era nada menos que empezó a caer el precio del barril y se sumaron otros contratos a futuro y desplomaron el precio hasta menos 40, se dice fácil. Cuando en una lógica sin estos instrumentos especulativos, es decir, pensando a la antigüita, como en la época de mi abuelo, que era un gran comerciante, nada más había la oferta y la demanda. Pues eso ya no existe. Hoy quien quiera meterse a hablar de oferta y demanda, pues está viviendo en el siglo medieval, no tiene nada que ver. Y eso es lo que está distorsionando al mundo y es una de las armas, curiosamente, que Estados Unidos usa para someter al resto del mundo, con esas armas financieristas que manejan como se les da la gana, porque además ellos controlan Wall Street, controlan la cotización, lo que le llaman benchmark, la cotización del West Texas Intermediate, que es esta variedad de petróleo que precisamente se conglomera en una encrucijada, en una ciudad de 1,700 habitantes, donde apenas hay un Kentucky chicken, fried chicken, y ahí en esta ciudad pequeña, pues ahí está el corazón energético, yo diría prácticamente del mundo, porque en esta ciudad de Cushing, que está en Oklahoma, ahí llega toda la red de oleoductos del petróleo que llega al puerto de Houston, viene al lado de Canadá, y también el nuestro petróleo mexicano que llega al puerto de Houston, pues nosotros somos dependientes totalmente de ese mercado. Bueno, ese mercado en Cushing, Oklahoma, fue el que precisamente provocó ese desplome en un solo día de menos $40 el barril. Es más, cayó de $20 hasta menos 40, es decir, perdió 60 y pico de dólares. Obviamente eso no es normal para una mente que se maneja con la ley de la oferta y la demanda, que ya es muy primitiva porque Estados Unidos usa esa arma financierista con objetivos geoestratégicos. Aquí, por eso yo cuando escucho hablar a toda esta cacofonía de ignorantes, de charlatanes, y no los quiero ahorita porque estoy en buen plan, porque estoy tranquilo, no voy a burlarme así, literalmente, de todas las barbaridades que han dicho esta cosa, ¿cómo se llama? Leo Zuckerman, la otra cosa, un exguerrillero ahí de la Aragón, que ahora es gato de Marta Fox, que se llama Pascual Beltrán del Río, que ese no sabe ni leer y ahora nos viene a decir que es un error, que esto es lo del petróleo en México, que hay que acabar con Dos Bocas, que hay que ser... Y se ponen a decir una serie de barbaridades, que realmente si hubiera un examen de petróleo, pues nunca lo pasarían, no pasarían del kinder, no saben nada, son medievales, además de charlatanes. Bueno, a lo que yo quiero llegar, no quiero perder mi tiempo con estos
personajes de pacotilla que desinforman, por desgracia, a la población y no faltan borregos, así como Hamelin le seguían las ratas a su flauta, pero para matarlas, para llevarlas al precipicio. Igualmente sucede en México. Por eso yo creo que hoy vamos a tener una charla amena. Les voy a decir más o menos cómo funciona esto del petróleo, empezando en referirles que yo tengo un libro que se llama Los 5 precios del petróleo. Es decir, no hay un precio del petróleo. Aquel que crea que el petróleo es de oferta y demanda, bueno, prefiero que me lo diga un pepenador de Santa Fe que tiene mayor cultura que estos charlatanes de los que acabo de hablar. Además tienen intuición y son honestos. Un pepenador de Santa Fe es más honesto que todos los megachayoteros que tiene Televisa, como el López Dóriga, el Krause, el Arreola, toda esa fauna. El Loretito, todo. Un pepenador por lo menos es honesto y gana su vida a ese nivel. Entonces, a lo que quiero llegar es de que la oferta y la demanda es un precio, sin duda alguna es la base del spot, del mercado spot, es decir, del mercado que se está moviendo en ese momento. Sí, pero aquí ya en el siglo XXI, y ya había empezado desde que se cayó la URSS, precisamente es donde ahí Estados Unidos empieza a usar su arma financierista, que le está causando grave daño, porque ahorita esto que hizo que los dos financieristas que movieron la especulación en Wall Street, bueno, en el mundo realmente hoy se cotiza en cualquier lado, los famosos ETFs, que son, repito, ETF en inglés, son Exchange Trade Funds, son fondos de intercambio comercial, esa sería la traducción aproximada en español. Y estamos hablando que son una fortuna. Más o menos les doy los datos así de memoria, se los digo, del año pasado, en 2019. Estaban los ETFs en alrededor de 6.2 millones de dólares. Trillions en anglosajón, así, de ese tamaño. Millones de millones, 10 a la 12ª potencia. 6, ¿ustedes saben qué es eso? Estamos hablando de que nada más con ese papel especulativo tienen aproximadamente 5 o 6 veces más que todo el Producto Interno Bruto de México. Estamos hablando de una cantidad monstruosa. De esos 6.2 trillones, Estados Unidos tiene alrededor de 4 trillones. Ya en otra ocasión me meteré más a fondo para explicarles cómo se mueve esto de los ETFs. Ahora, una pregunta tonta. ¿Por qué será que Estados Unidos tiene 4 de los 6.2 trillones de dólares? Porque con eso controla los mercados, todas las cotizaciones, esa es la realidad. Y ya poco a poco China se ha ido metiendo, la Unión Europea también juega a ellos, pero nadie al nivel de Estados Unidos, nada más que a veces pues se equivocan, que causan grandes pérdidas, distorsionan los mercados, toda esa oferta y demanda muy elemental, los distorsionan. ¿Y qué sucede? Bueno, pues lo que pasó. Y hasta llegan a hacerse el harakiri. ¿Por qué razón? Porque hoy Estados Unidos, en realidad, la mayor parte de su producción de petróleo proviene del famoso Shell Oil Gas, es decir, del petróleo o gas lutita. A mí un amigo mío geólogo, yo antes manejaba muchos términos, decía que era al Shell, Shell se escribe S-H-A-L-E en inglés, equivalía, yo le llamaba esquisto, muchos otros le llamaban también grisú, otros le llamaban petróleo bituminoso, y ya un amigo geólogo de la UNAM, que tenemos extraordinarios profesionistas, y yo tengo mucho contacto con ellos. Precisamente cuando tengo que preguntar algo sobre el petróleo, pues acudo a ellos, ¿no? Pues dicho esto, a veces le hace mucho daño porque la cosa del petróleo o gas lutita, pues la mayor parte de la producción de Estados Unidos, que usaron el famoso fracking, que es la fracturación hidráulica, que tienen unas más de 100 sustancias químicas, perforan,
eh, miles de metros debajo de la superficie, y precisamente para llegar a rocas donde está ahí el petróleo o el gas que están buscando, tienen un método muy de ellos, y no les importa si esto es caníbal, si causa terremotos, si las sustancias químicas son tóxicas, producen cáncer, porque no puede ser reciclada esa agua que se usa, porque además requieren de grandes cantidades de agua. Ahora bien, el shale gas en Estados Unidos es muy abundante en la zona del- de la cuenca pérmica, sobre todo en la zona también de Nuevo México y de Oklahoma. Nosotros en México se considera que tenemos la tercera reserva del mundo, sobre todo en la zona de la cuenca de Burgos, y también en la cuenca de Burgos está entre Tamaulipas y Nuevo León, y también la cuenca Sabina, que está en Coahuila. Bueno, aquí el problema no es el que haya o no shale gas. Aquí el problema es que no hay agua en el noreste de México. Y ya saben que no faltan los dementes neoliberales. Querían desviar el río Pánuco para el proyecto de Monterrey 6 y precisamente llevar el agua y quitársela, no les importa un bledo a quienes afectan, a toda la zona que precisamente irriga el famoso río Pánuco. Bueno, llegaron hasta pensar en desviar, y no es broma, a mí me lo dijo un gran ingeniero hidráulico, que querían desviar el Usumacinta y el Grijalva. Pues ustedes saben que Tabasco, pues ahí convergen los dos más grandes ríos que realmente tienen la mayor parte de agua del país, que es el sur de México, y precisamente era para llevar esa agua a la parte seca, que está, incluso le llaman una parte hidráulicamente estresada, que es porque no tienen agua en el noreste del país, para precisamente extraer el fracking. Bueno, de ahí viene la grandeza entrecomillada de Estados Unidos con su shale gas, que fue un mito, porque realmente no dejaba dinero. Estaban perdiendo, todos los que hicieron el proyecto del fracking con el shale gas, estaban perdiendo dinero en Estados Unidos. Yo lo escribí ad nauseam, como se dice, hasta el cansancio, y que esto tenía que venir, la quiebra del shale gas. ¿Por qué? Porque ya no estaban ni siquiera pagando los intereses que debían a la banca de Wall Street, obviamente apuntalados por la Reserva Federal, porque para Estados Unidos el petróleo, que dependía mucho del Medio Oriente, ya se volvió un asunto geoestratégico. El único lugar del mundo donde dicen los neoliberales que el petróleo nos sirve es en México. Bueno, dicho esto, y por eso estamos pagando todo el desastre petrolero que dejaron Calderón, Fox, nada más con ellos tuvimos 500,000 millones de dólares de ingresos por petróleo. ¿Ustedes que escucharon bien la cifra? 500,000 millones de dólares de ingresos. ¿Dónde está ese dinero? Bueno, yo sí sé, pero dejémoslo ahí. Entonces, y obviamente con Peña, que él y Videgaray, yo diría Videgaray antes que Peña, pues ya regalaron sobre todo el petróleo de aguas profundas de México a las petroleras anglosajonas. Bueno, dicho esto, a Estados Unidos se propulsó al primer lugar mundial, a la par de Rusia y de Arabia Saudita, gracias al famoso shale gas. Bueno, ¿qué pasó este famoso día donde se desploma a -40 el barril del petróleo? Bueno, ya de por sí andaba pésima la, la, la situación literalmente trágica del shale gas en Texas, que no olvidemos tiene 38 votos electorales que le pueden afectar a Trump en su empuje a la reelección, y que pues naturalmente esto, en medio de la guerra de precios que se había dado entre Arabia Saudita y Rusia, pues ya ahí hacía prácticamente inviable la industria del petróleo, en su mayor parte proveniente del shale gas, que necesita un precio, y además ahí hay mucha trampa, ¿eh? Vean todo lo que se maneja en esto, hay mucha trampa. Yo eso lo vengo siguiendo desde hace fácilmente desde 1990, ¿eh? Vengo siguiendo todas estas consideraciones ya financieristas del petróleo. La geopolítica siempre le he seguido, sobre todo
que pues, yo soy de origen medio oriental, pues el Medio Oriente era el centro y reservas de toda el petróleo a nivel mundial, que desde que Roosevelt y el rey saudita Ibn Saud hicieron su famoso acuerdo precisamente de complementariedad energética entre los dos países, lo cual le dio un gran poder a Estados Unidos, y de ahí se explica por qué la importancia del Medio Oriente para Estados Unidos, por la cuestión energética. Si el mito de Prometeo en la leyenda griega no es nuevo, es decir, el ser humano siempre ha estado en búsqueda de la energía perdida. Y hoy, precisamente, Estados Unidos llegó a un grado tal de arrogancia que el mismo Trump llegó a decir que ya tenían el dominio energético, gracias precisamente al shale gas. Entonces vean el efecto boomerang. Si ya con un precio de 30 o 20 dólares el barril, la industria del shale gas en Estados Unidos era inviable, imagínense con un precio de menos 40. Bueno, pues se atronó literalmente. Vean, en esos momentos es un tema extensísimo. Ya empiezan a quebrar empresas tejanas de petróleo, empiezan a cerrar pozos, y hay pozos que a veces cuesta mucho cerrar un pozo. Es nada más decir, ya lo cierro y se acabó, cuesta. Y a veces hay pozos que son añejos que ya no se pueden recuperar. Digo, es todo un tema en realidad. Bueno, lo que me quiero centrar, y eso es lo básico, es de que yo siempre propugné que habían 5 precios del petróleo. Incluso escribí un libro en 2006, lo digo con humildad y rigor. Ese libro está disponible en mi portal, alfredojalife.com. Y yo cada 3 años, los libros que escribo, sean buenos o malos, los subo en forma gratuita a mi portal. Entonces así los pueden disponer de este libro, Los 5 precios del petróleo, que curiosamente lo hice con otros samaritanos, aunque no lo crean, argentinos, muy generosos, que ellos me imprimieron el libro. Entonces, ese libro ahí está, lo pueden, está en mi portal, lo pueden bajar en forma gratuita, y ahí hablo de los famosos 5 precios. Bueno, ¿cuáles son los 5 precios? Les digo con humildad de rigor que varios exmandatarios de América del Sur, del Medio Oriente e incluso de China, tenían de libro de cabecera este libro, poco conocido, porque además yo ni lo coloco así para hacer que sea un bestseller o que se venda mucho. Bueno, dicho esto, primer precio del petróleo, el económico. Lo sabe, ya les dije, hasta un pepenador muy respetable de Santa Fe. La oferta y la demanda. Que ese es el spot market, es de inmediato, ahí está, pero no tiene nada que ver con la realidad del mercado petrolero. El segundo precio, no me detengo en el primero porque ya les dije que eso lo sabe cualquiera. El segundo, pero no es la mayor parte del mercado. Hoy los mercados tienen instrumentos financieristas muy sofisticados que a veces ni ellos los entienden. En segundo lugar, yo pondría el precio geofinanciero del petróleo. Bueno, ¿cuál es este? No es lo mismo cotizar el petróleo en dólares, que es su cotización real, y eso le da la gran fuerza al petrodólar, que con el proyecto que, por ejemplo, tiene ya China con su famoso petroyuan, que no ha cuajado, que decirlo abiertamente. Lo pensaban hacer con trueques de barriles rusos y con la monetización en la plaza de Shanghai, pero todavía no cuaja. Pero naturalmente esto que sucedió en Cushing, Oklahoma, va a derivar en acelerar porque en esto hay vencedores y perdedores. No crean que ese día todo el mundo perdió. No, hubieron muchos que ganaron, hicieron fortunas. Nada más los depósitos que se encuentran en Cushing, Oklahoma, pues nada más, ahí los estaban rentando al doble, donde se ponen precisamente los inventarios de petróleo. Unos hasta el triple ganaron, más en esta situación, porque no sabían dónde colocar el barril del petróleo en esos momentos, porque se aglutinaron precisamente en esta famosa encrucijada de oleoductos. Bueno, y luego tienen
que el dólar sigue siendo el rey en materia del petróleo. La muerte de Saddam Hussein en gran parte se debe a que osó querer cotizar el precio del petróleo en euros, y eso pues le valió a Irak 2 invasiones, del papá y del hijo de los Bush. Y acuérdense que los Bush son petroleros. Y luego tenemos también que el mismo Gaddafi, cuando se atreve a pensar en cotizar el gas, porque digo, Libia tiene más gas que petróleo, se atrevió a pensar en términos de cotizarlo en euro, pues ya vieron que literalmente lo sodomizaron. Y Hillary Clinton hasta lo festejó abiertamente cuando dijo llegamos y triunfamos, ¿no? Etcétera. Bueno, es un juego muy riesgoso el de la cotización del petróleo. Y a mi juicio, hoy en día, el gran poderío de Estados Unidos de ahí deriva. Más que sus bombas nucleares que tiene a la par de Rusia, más que las nuevas armas hipersónicas que Rusia ya la superó por lo menos 20 años, hoy el verdadero poder de Estados Unidos es el dólar y sobre todo su conjunción con el petróleo. Yo diría el petrodólar por una razón, porque lo que más se cotiza en el mundo, estábamos hablando antes de la crisis del virus letal, el mundo andaba en cerca de 100 millones de barriles al día. ¿Escucharon bien? 100 millones de barriles al día. Multipliquen las cifras y se van a dar cuenta al año que es el principal ingreso del planeta. Si algo está globalizado, en realidad, es el petróleo. Sí, pero no en términos vulgares, economicistas, sino en términos geoestratégicos. Y de ahí derivado el dominio de Estados Unidos en Occidente desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se cae la URSS en 1991, y ahora que Rusia ha empezado a resucitar entre los muertos, precisamente gracias al alza del petróleo de los últimos años, pues el zar Vladimir Putin tiene hoy unas reservas de divisas mucho más cuantiosas que las mismas de Arabia Saudita. Se calculan en 550,000 millones de dólares. Bueno, no me quiero desviar de ese tema porque vean, cada vez que toco algún punto del petróleo, vean cómo tenemos derivaciones. Es decir, es un juego muy complejo, no es así tan sencillo como a veces lo intentan propalar. Entonces ahí tenemos el dólar, sigue siendo, por eso es muy importante la cuestión financiera. Se viene la lucha del petro-yuan contra el petrodólar, sin duda. Pero esto todavía falta tiempo. Vamos a ver qué queda de esta debacle que sucedió con el West Texas Intermediate, que es la variedad tejana, y hablaremos luego. Ahora, aquí hay algo muy importante que sí tengo que hacer un hiato, con H, hiato, un paréntesis. Si ustedes se dan cuenta ese día, en realidad hay 2 cotizaciones muy importantes, porque los anglosajones siempre han controlado el mercado del petróleo. Recordarán ustedes el famoso libro clásico de Anthony Sampson, S-A-M-P-S-O-N, que era un clásico, teníamos que leer hasta en secundaria, que eran The Seven Sisters, las 7 hermanas, eran las 7 grandes petroleras. Bueno, no me quiero extender en esto, pero sí les quiero decir que esas 7, debido a todos los factores en juego en el mercado del petróleo, las 7 eran anglosajonas, es decir, siempre han dominado el mercado del petróleo las anglosajonas. Nunca dejaron a China, nunca dejaron a Rusia y grandes productores del petróleo. Una cosa es poseer el petróleo, pero otra es comercializarla. Entonces ellos tenían todo. Tenían el control geopolítico, tenían el control de los mercados. Evidentemente, pues hacían lo que se les daba la gana con el precio del petróleo. Y aquí cabe señalar que la variedad Brent, eso es importante, pues no perdió tanto. Estaba en $20 el barril, mientras la variedad tejana del WTI andaba en menos 40. Bueno, ¿y para qué se debe este gap, como le llaman, esta gran brecha? Bueno, y ahí entramos al juego de los inventarios. Resulta que la variedad Brent, que es a donde veía, es lo que maneja el mercado del Mar del Norte, donde precisamente ahí tiene Inglaterra parte de sus reservas, y también todos Noruega, sobre todo, que
que tiene grandes reservas de petróleo, y por eso le llaman el del Mar del Norte, toda esta variedad Brent, a ellos se suman las variedades del Golfo Pérsico, de las petromonarquías árabes. Pero ellos no tienen su cotización ni las dejan. Vean, yo que he seguido mucho este tema, ya les dije desde hace 20, 30 años, ya ni sé, ya me perdí. Yo había seguido mucho que Irán estuvo a punto de lanzar su propio mercado de cotización del petróleo en la isla de Jark, en el Golfo Pérsico. Incluso yo una vez que estuve en Irán, pedí que me llevaran a la isla para conocerla, ¿no? Porque pues es fascinante, pues hubiera trastocado el juego internacional. Lo que pasa es que en ese momento, y aquí sí hay que entrar a la geoestrategia para que vean que no es un vulgar juego de oferta y demanda, en ese momento yo recuerdo, pues Irán no tenía dientes. Bueno, ahorita tiene un poquito más de dientes, ya le crecieron los molares y los caninos, pero en ese momento no los tenía. Y ahí hubo yo creo que un arreglo tras bambalinas para posponer el lanzamiento del mercado petrolero desde la isla de Jark en el Golfo Pérsico de parte de Irán. Algo sucedió. Incluso habían británicos, ya saben, la pérfida Albión siempre juega 10 bandas, estaba detrás de ello y algo sucedió y de repente se dejó de hablar de ello. Bueno, hoy la realidad es la siguiente. Vean, mientras el WTI o el West Texas Intermediate se desplomaba a menos 40, el Brent se mantenía, andaba en 20, 30, no sufrió la misma debacle. Bueno, ¿por qué razón? Y ahí entramos al juego de los inventarios. Sucede que el petróleo que llega a Cushing, en Oklahoma, bueno, ahí están todos los oleoductos. Y de repente se aglutinaron por las ventas masivas a futuros que vencían ese día y ya no tenían dónde colocarlos, entonces preferían venderlos y deshacerse de ellos, pues no había dónde, quizás les costaba más caro estar buscando un depósito en esta ciudad de Cushing. Y lo que pasa, lo que no le sucedió al petróleo Brent, que ellos descargan su petróleo en tankers así. Ustedes hoy pueden ver grandes tankers alrededor del mundo y todo eso sirve para la especulación, porque está flotando, ahí nada uno en el Océano Índico, de repente ya están cotizando y pueden vender hasta 10 veces el mismo petróleo dependiendo del valor del petróleo en ese día. Imagínense el nivel de especulación que existe. Ese es, yo creo, en el nuevo orden mundial, va a tener que cambiar esto. Estados Unidos y Gran Bretaña se han aprovechado de ese duopolio de manejar las dos variedades. Rusia, que tiene más petróleo, no participa y tiene una variedad de los Urales, pero depende de dos. Pero ¿cómo puede ser esto? Esto es anómalo. Esto naturalmente va a cambiar. Y ya no se diga los países del Golfo Pérsico, las petromonarquías, pues no tienen la musculatura ni nuclear ni militar para poder decir, bueno, aquí está mi cotización y me pagan lo que pido, o si no, no lo vendo. Entonces ellos también dependen de recursos, de ingresos, y todos están en ese mismo jueguito de los inventarios, de las cotizaciones, que, guste o disguste, dependen de Wall Street y la City en Londres. Ese es realmente lo que hay que entender. Si uno no entiende que Estados Unidos y Gran Bretaña dominan el mercado petrolero, no porque tengan más reservas, eso es irrelevante, uno puede tener muchas reservas, Nigeria tiene muchas reservas, sí, Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, cuando sumamos el petróleo convencional con el no convencional, ¿y qué? La tienen con sanciones, precisamente parte del juego de las sanciones es ese, es precisamente beneficiar a los anglosajones, es decir, a las 4 hermanas que se volvieron al final del día 4 hermanas. Entonces, ya llegamos al segundo punto, que es el precio, para entender por qué el dólar. Obviamente, si existiera el imperio británico, pues sería la libra esterlina, pero ya ni hay imperio británico, la libra esterlina flota artificialmente en el planeta. Entonces, ya llegamos ahora al tercer precio, que es el especulativo, que ya de cierta manera ya se los adelanté cuando les hablé mucho
de que es un mercado de derivados, toda la panoplia de derivados, no acabaría, options, hedge funds, fondos de cobertura de riesgo, ahora estos ETFs o Exchange Trade Funds, etcétera. Estamos hablando de un mundo descomunal. Vean, cuando yo escribí el libro en 2006, no se hablaba tanto de los ETFs. Es más, ahora que estaba revisando por ahí del 2005, cuánto dinero había en ETFs, pues no había tanto, ¿eh? No se manejaba tanto, había como 205,000 millones de dólares. Hoy estamos hablando de 6 millones de millones, trillones en anglosajón. Estamos en una monstruosidad. Entonces, hoy ha variado mucho más que la época en que yo escribí el libro. Si yo hiciera hoy un agregado, pues nada más lo haría en la parte esta donde me he detenido mucho, que es la de los inventarios, el desacoplamiento o la brecha entre la variedad Brent y el WTI, los tankers, hablaría mucho de Cushing en Oklahoma, quienes manejan ese mercado. Por ejemplo, ya se sabe que la tercera parte de los ETFs que tronaron ese día, pues pertenecen a una gran empresa de ETFs que se llama USO, que es United States Oil. Ellos manejan casi el 30% de ese mercado. Es decir, es casi un oligopolio de Wall Street. Eso no existe. ¿Y dónde están las reguladoras? ¿Dónde está el NYMEX? ¿Dónde está el Security Exchange Commission? Etcétera. Ya no me quiero perder en eso. Naturalmente, en Estados Unidos van a tener que repensar, sobre todo Trump, que tiene que rescatar a Texas. Lo va a tener que hacer, pues si no pierde la elección, así de fácil. Van a tener que pensar, bien, no fue gratuito que Trump le dio la tarea tanto al secretario de Energía como al secretario del Tesoro, a Mnuchin, que es íntimo de su yerno, el talmúdico Jared Kushner, les dio la tarea de visualizar un plan para precisamente rescatar la industria de shale gas. Vean, aunque quiebren, van a ser juegos de papel, van a ser lo inimaginable, porque no pueden dejar que quiebre esa industria, porque perdería Trump las elecciones, es mi muy humilde hipótesis. Y si dejan, bueno, pues dejan que, ya saben, lo de siempre, dejan quebrar a los pequeños, pero nunca tocar a los grandes, y menos aquellos que están ligados a los grandes, a los megabancos de Wall Street. Aquí el problema ya no es que quiebre la industria del shale gas en Estados Unidos. Aquí la gravedad del asunto es un efecto dominó que le pegue a los megabancos de Wall Street. E imagínense a casi 6 meses y pico de la elección del 3 de noviembre en Estados Unidos. Bueno, sería la sepultura de Trump, que manejó no mal lo que le sigue, igual de pésimo que manejó la pandemia del COVID-19, etcétera. No me quiero detener en eso, pero obviamente no manejó bien la cuestión petrolera. Arabia Saudita depende totalmente de él. Esa guerra de precios nunca debe haber llegado a ese nivel. Y Rusia pues está dispuesta a aguantar 10 años. Y Rusia, pues con Rusia no es un país bananero al que le puedan decir qué tiene que hacer. Y Rusia dejó correr la jugada de guerra de petroprecios porque Trump, y eso poca gente lo está diciendo, en el inicio estaba a favor de la baja del petróleo. Él realmente no sabe mucho de finanzas, ¿eh? Él es real estater, pero no sabe así de finanzas, siempre le ha tenido pánico a las finanzas. Y una vez leí en una de sus biografías una entrevista que le hizo Playboy hace muchos años, donde él decía que para él lo más importante era el cash. Cash is king. Él no cree mucho en todas las cuestiones financieras. Y también cree mucho, pues por eso tenía casinos, ¿no? Pues ahí es donde gana el cash, ¿no? Y sobre todo los bienes inmuebles, ¿no? Etcétera. Pero Mnuchin, que viene de Goldman Sachs, sin duda entiende muy bien esto. Van a buscar algún método creativo financierista
para precisamente sostener esta pirámide de papel que ya no saben qué hacer con ella. Bueno, yo regresando para el tercer precio, que es el especulativo, recuerdo perfecto en 2007, y yo creo que es el economista que más sabe de petróleo del mundo. No vayan a creer que son los del ITAM, pero son cucarachas, por favor. No saben nada. Han destrozado el petróleo mexicano. Nunca entendieron la dimensión geoestratégica del petróleo mexicano. Yo incluso tengo allí algunas ideas creativas para rescatar a Pemex, que por motivos obvios, pues no los puedo decir en público. Y ya prometí que le voy a hacer llegar al presidente una idea, no crean que les voy a mandar un estudio enciclopédico, en una tarjetita. No necesito uno más. ¿Cuál es mi idea para rescatar a Pemex? Que no puede seguir pensando Pemex en términos de Lázaro Cárdenas. Esto ya pasó. Vean cuándo sucedió eso. En oferta y demanda, eso no. Pemex tiene que entrar a la modernidad, si a eso le llamamos modernidad, o a ese jueguito financierista, o por lo menos negociar algo con Wall Street y no ser siempre sujetos pasivos de decisiones ajenas. Acuérdense que mi teoría hoy de quiénes van a ser los vencedores en la época del post-COVID-19 es aquellos que estén más cerca de la autarquía. Es decir, los países que se acerquen más al horizonte de la autosuficiencia, que no existe nadie en el mundo, porque todos son dependientes uno del otro, sí, pero hay unos más dependientes que otro, como hubiera dicho Orwell en su famosa Rebelión de la Granja. Quienes más se acerquen a la autarquía son aquellos que van a ser los vencedores. Y no, obviamente se nota, sin duda, va a ser China, Rusia, Estados Unidos también es un país, no hay que subestimarlo, que esto ya no es la superpotencia, pero tampoco es un país bananero. Eso también explota a los países bananeros que se dejan. Ya ves que no tienen opciones, pero en realidad Estados Unidos hay que tenerlo, no hay que ser. Yo por eso la hipótesis del mundo tripolar la sigo manteniendo, si no, pues no pasa nada, la cambia uno y ya, no, pues me equivoqué, ¿cuál es el problema? Hay siempre que ajustar las hipótesis de trabajo. Entonces, yo sí veo que es la autarquía. Entonces, en México tenemos que empezar a tener otra mentalidad, de tener la mentalidad de autosuficiencia, autárquica, y no ser dependientes y ser parásitos de lo que hagan los demás, etcétera, etcétera. Bueno, es todo un tema que un día les prometo le dedicaré un video especial. Entonces, regresando a esto, cuando yo leí a Philip Verleger, escribe Verlger, un famoso paper, creo que lo escribió en International Economy, en invierno de 2007, habla, y me llamó mucho la atención, porque yo era un aficionado en términos del petróleo. Ustedes se me preguntan de qué color es el oro negro, pues ni sé de qué color es el petróleo, en mi vida lo he visto. He visto chapopote en las playas ahí que contaminaban en el Golfo de México y en el Caribe, pero realmente así decir yo sé del petróleo, pues, sí sé de lo que les estoy hablando, pero así conocer la extracción, hay muchas especialidades que emanan de esta joya todavía geoestratégica del siglo XXI. Y aprovecho para hacer un paréntesis. Aquellos que ya empiezan a gritar que las energías alternativas, las renovables, vean, nadie está en contra del progreso. Va a haber siempre alguna nueva materia. Se habla incluso del hidrógeno. Me pasaría también todo un video hablando de ello. Nadie va a detener el progreso. Lo que ves es que estamos todavía en la fase del petróleo, ¿no? Quizás en la fase final, ¿no? Unos dicen ya es el fin de la era. Bueno, ¿y qué lo va a sustituir? Las energías renovables todavía son muy caras y hay que abastecer el mundo de energía. Ahorita tuvimos un gran tropezón a nivel mundial de casi 30 millones de barriles de petróleo diario. Pero esto no va a continuar. Pongamos que en invierno pues van a reanudar los vuelos de aviones, van a reanudar bueno, así lo esperamos, ¿no? La vida no se va a acabar.
el, todo el supply chain, como le llaman, ¿no? Toda la cadena de abastecimiento que tiene que ver con el petróleo, la gasolina, el diésel, etcétera, pues van a reanudar ahorita los automóviles que van a circular, etcétera. Vean, aquí ya hay una víctima primaria, ¿eh? Es los automóviles eléctricos. Se van a caer a la mitad, pero eso no quiere decir que no tengan futuro a 10 años. Eso es un gran tropezón, pero no se acaba el mundo, no exageremos. Entonces ahorita esa es una de las víctimas, hay que verlo, los carros eléctricos, todo lo que va a afectar, lo que tiene que ver. Se calcula hoy, estaba leyendo un artículo ayer muy serio, que a la mitad la producción de carros eléctricos se va a caer a la mitad. Bueno, pero luego se va a reponer. Eh, y en este sentido, regresando a las teorías de Berleger, sobre todo a sus estudios, de ese famoso paper, en 2007, comentaba, y me llamó mucho la atención, en 2007, insisto, vean, hace 13 años, de que yo mi libro lo saqué en 2006, entonces hay un año de diferencia. Y mi libro sigue vigente, nada más lo tengo que quizás agregar algunas cosas novedosas, sobre todo en el aspecto financiero. Y comentaba que Wall Street domina el mercado del petróleo. Y en ese momento, yo me acuerdo hasta cuando daba mis conferencias, solía dar el ejemplo de cómo era la cuestión especulativa del petróleo. Y daba este clásico ejemplo de que por cada barril real de petróleo, para que entiendan ustedes la especulación, por cada barril real de petróleo, enfrente existen 500 barriles de petróleo papel. ¿Me expliqué? Por cada barril, si yo extraigo un barril de petróleo, eso es uno. Pero enfrente, por el juego especulativo financierista, hago 500 barriles de petróleo papel, en papel. Y Estados Unidos y Gran Bretaña se lo imponen al mundo para comprarlos. Y es ahí donde juegan con el alza y la baja al antojo cuando les conviene. Fíjense qué interesante. Si uno no entiende eso, pues bueno, ahora estoy hablando un barril real, tangible, de material, físico, de petróleo, frente a 500 de papel, que es lo que manejan las casas de bolsa, los traders, los mercaderes, etcétera, etcétera. ¿Cuánto habrá hoy de barriles de petróleo en ETFs? Hoy el mundo especulativo es el que domina el petróleo. Fíjense lo que son las cosas. Por eso se aborazan tanto las petroleras anglosajonas en quitarle su petróleo a quien se deje. Por eso están tras Venezuela, tras México, tras Ecuador, tras las petromonarquías árabes. Y ahí, bueno, con Rusia no pueden, ¿no? Naturalmente no pueden. Aunque a Rusia le han dado un bajonazo de aquellos. Vean, los que saben, aquí hablo de hecho, no vamos a entrar a estos cucarachas y charlatanes, nunca vamos a acabar. Esto es serio, estoy tratando de que sea serio esto. Y ninguno de los que les cité me aguanto un debate sobre el petróleo. Es más, lo reto a todos los que cité juntos que se pongan enfrente de mí. Los hago papilla, así como se los... No saben nada, hombre. Ellos son charlatanes de Televisa y de televisoras, de ahí de radiodifusoras chafas, y ahí hablan, pues, y le hablan igual a todo el mundo. Y cuando se meten en ligas mayores, lo único que van a hacer es el ridículo. Entonces, a lo que quiero llegar es de que para que entendamos la dimensión geoestratégica del petróleo, que esa nunca se las enseñaron en el ITAM a los neoliberales. Por eso ellos andaban en el jueguito financierista y creían en esta famosa integración energética en Norteamérica, que era sin mexicanos, por cierto. Había que integrar los grandes yacimientos de petróleo de México a los de Canadá y Estados Unidos, que naturalmente, imagínense, y Estados Unidos con el shale gas iba a ser ya es una gran potencia, ya no ahora, habría que rehacer ahorita el recuento de daños. Imagínense con el petróleo de Canadá y de México.
y además el agua de Canadá, que es una potencia hidráulica, etcétera. Sería a nivel regional una de las máximas superpotencias geoeconómicas y, por ende, geoestratégica, porque Estados Unidos posee armas nucleares. Entonces, dicho esto, ahí dejo el tercer petróleo, el tercer precio, que es el especulativo, y me voy al cuarto, que es el más sencillo, el que manejé toda mi vida, que es el geopolítico. Vean, el precio geopolítico, si por ejemplo, siempre se daba el ejemplo clásico, si se cierra el Golfo, el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico, pues el petróleo se va a las nubes. Vean, un simple amago estos días, al día cuando se cae el petróleo tejano, se desploma literalmente. Y todavía viene junio, donde vienen otros, vamos a vivir una montaña rusa, de aquí a que empiece, entre en vigor el acuerdo de la OPEP más, con la reducción de 9.7 millones de barriles diarios, que realmente son insuficientes, se requieren 30. Trump ha dejado entender que hay que llevarlos a 20, etcétera. Sí, pero ellos no quieren reducir su parte. Ellos quieren que lo baje Rusia y Arabia Saudita sin que ellos se molesten, ¿no? Etcétera. Pero eso obviamente ni Rusia por lo menos no lo va a aceptar. A Arabia Saudita le pueden crear presiones muy fuertes para que, pues tiene que seguir la política de Estados Unidos, porque lo digo tal como es, en forma cruda, porque Arabia Saudita pues tiene el paraguas militar de Estados Unidos. Esto no se lo pueden hacer, por ejemplo, a Irán, que no se va a dejar. Bueno, a Rusia ni soñarlo, y a China ni se diga, etcétera. Entonces, dicho esto, ahora precisamente cuando vino esta debacle, hubieron amagos, la prensa iraní lo toma en serio porque dicen que es un invento hollywoodense más de Trump, de que 11 embarcaciones iraníes acosaron a un destroyer estadounidense que se encontraba en el Golfo Pérsico. Bueno, nada más esa situación, nada más eso, hizo que se disparara el barril $20. Fíjense lo que significa el precio geopolítico. Ahora, si hay una guerra, vean, aquí ya hago un paréntesis también. Hay que leer a los que saben. Si van ustedes a hablar del petróleo, bueno, iba a decir 3 nombres, iba a ser muy cruel. No voy a citar a estos charlatanes. Lo único que voy a decir es de que una de las personas que sabe demasiado, no por cuestión de petróleo, conoce el área, conoce la zona, la región del Medio Oriente, es Scott Ritter. Ustedes recordarán que él fue un espía de los Marines y él fue quien era inspector de la ONU y desmintió las mentiras, válgase aquí el triple pleonasmo, de Bush, cuando dijo que Saddam Hussein e Irak poseían armas de destrucción masiva. Obviamente no existieron armas de destrucción masiva, esa fue la coartada para quedarse con el petróleo de Irak, que no pudieron quedarse con él, por cierto. Y ahí empieza, es parte del inicio de la decadencia de Estados Unidos. Y en ese momento, Scott Ritter, pues obviamente, ya saben cómo cuando alguien dice la verdad, pues se juega la vida, Esto hay que decirlo también. Scott Ritter fue perseguido amargamente, le inventaron cosas horribles, etcétera, etcétera, pero ha pasado la historia como el primero que se atrevió, un estadounidense heroico, tipo como Snowden, a ese nivel. No pongo al de Wikileaks porque es australiano, no es estadounidense, yo me refiero a estadounidenses, a Julian Assange. Scott Ritter no le han dado el lugar que se merece. Y es una persona que tomo muy en serio por sus antecedentes y su rigor. Sabe mucho de toda la cuestión, sobre todo en materia de armas. Él, por ejemplo, fue miembro de la negociación de Estados Unidos con la URSS en este tratado del INF, que es el acuerdo de armas intermedias entre la URSS y Estados Unidos. Es una gente que sabe, por lo menos, qué es un misil, cómo se dispara, qué es una bomba nuclear, de eso sí sabe. Bueno,
Entonces, me llamó mucho la atención que dijera que en estos momentos tanto el consejero de Seguridad Nacional de Trump, el nuevo, el que sustituyó al super pugnaz de Bolton, O'Brien, y Mike Pence, el secretario de Estado, exdirector de la CIA, y lo digo tal cual, evangelista sionista. Existe una denominación en Estados Unidos que se llaman Christian Zionists, evangelistas sionistas, que prefieren a Israel antes que Estados Unidos. Bueno, defienden los ideales de Israel mucho antes que Estados Unidos. Y Netanyahu ha explotado muy bien, hay que reconocerlo, esa línea con los evangelistas sionistas, no solamente en Estados Unidos, también en Brasil con Jair Bolsonaro, que en su tercer matrimonio se casó con un evangelista y donde el voto evangelista de 20% se volcó a su favor. Esto hay que decirlo tal cual, cada quien saca su interpretación. Vean, yo no tengo nada en contra de la denominación evangelista, incluso en mi primaria estudié en un colegio presbiteriano en Mérida, porque mi familia quería que yo aprendiese inglés. No es nada personal, aquí estamos hablando de datos duros, crudos, y hay que saberlos interpretar. Entonces, este Mike Pence, que es evangelista sionista, ya está amagando con pegarle a Irak, que es un país árabe, para atraer, la mayoría de Irak son chiitas, las 2/3 partes. Vean, eso es lo bueno de haber viajado tanto. Yo conozco toda la región, todo. Y yo siempre le digo a mis alumnos, es más fácil que yo les diga qué países no conozco, a que les diga los países que conozco, que no acabaría. Incluso los invito a que viajen. Y cuando viajen, tienen que leer sobre los países que visitan, etcétera. Entonces, Irak, ahí todavía están los estadounidenses, y probablemente, y eso es a lo que están incitando O'Brien y Mike Pence, es librar una guerra en Irak para atraer a Irán como anzuelo y ahí acabar de una vez por todas con Irán y hacer el cambio de régimen. Bueno, oigan, eso no es tan sencillo. Es muy interesante la hipótesis que emite Scott Ritter. Es decir, no estamos hablando de un pelagatos, estamos hablando de los grandes pensadores en términos balísticos y misilísticos del Medio Oriente, que es estadounidense, por cierto. Y el artículo lo hace en Russia Today. Y precisamente dicen, no vayan a cometer esa locura, porque Irán la están subestimando. Irán todavía no muestra su panoplia moderna de alta tecnología misilística. Todavía no la exhibe. Vean, esto no sale mucho en los medios de aquí, de Occidente, casi nadie lo sacó, de no ser un servidor que lo escribió además en el portal Sputnik ruso, donde colaboro una vez por semana. Por aquí estamos en otros temas. Realmente a nosotros no nos llaman mucho los temas, desgraciadamente, que a veces son muy importantes porque forman parte de los vínculos geoestratégicos en los que se quiera o no, a los que se quiera o no pertenece México. Bueno, entonces acaba de hacer una hazaña tecnológica Irán a 2 días del Ramadán, que es el día que empezó el viernes el ayuno musulmán, lanzó, y nadie se dio cuenta, ni los grandes espías de Occidente, lanzó precisamente un satélite militar que puso en órbita, que se llama Nur-1, Nur en persa quiere decir luz, y fue todo un éxito. Lo acepta incluso el Pentágono. Bueno, es decir, si, vean, Scott Ritter en eso, y le tengo que hacer caso porque uno tiene que acudir a quienes más saben, dice, si Estados Unidos quiere hacer esa aventura, va a ser una carnicería, así, porque los iraníes no se van a dejar. Y yo le agregaría, conociendo bien la región, acuérdense que Irán es un país persa, no es árabe, Irak es árabe, aunque la religión mayoritaria sea chiita, no todos los chiitas son persas, hay
hay hasta chiitas, afganos, pakistaníes, etcétera. No hay que confundir religión con raza. Y aquí yo hice una acotación que incluso escribí para mi colaboración en el periódico La Jornada, donde colaboro 2 veces a la semana, en la columna Bajo la Lupa, de que Irán estaría dispuesta a tolerar por su misticismo. Es decir, si uno entiende cuál es la religión irán chiita, se da cuenta que ellos son propensos al, al martirologio y ellos podrían asimilar esas grandes pérdidas. Así como, acuérdense cuando asesinan con un dron al icónico general Soleimani. Muchos dijeron ya se va a rendir Irán y fue todo lo contrario. Hoy ven a partir de enero, cuando sucede el evento que ordena Trump de asesinar al general Soleimani, creyendo que con esto iban a arrodillar a Irán, sucedió todo lo contrario. Vean, hoy Irán está de vuelta. Ahorita le ha pegado muy duro lo del coronavirus. Tiene más de 5,000 y pico de muertos, es el mayor número en todo el Medio Oriente, pues debido a las sanciones, ¿no? A la asfixia tremenda con la que le ha pegado Trump, que se salió precisamente del acuerdo nuclear que había conseguido Obama con la teocracia iraní. Y también están la máxima presión, ¿no? Donde pues no es fácil, los bancos no les dan créditos, ahorita pidieron un crédito del FMI por 5,000 millones de dólares, la ONU, la Unión Europea, Rusia, China, están implorando a que Estados Unidos en esta fase de sanciones levante de pandemia, perdón, levante las sanciones, y tanto O'Brien como Pompeo están seguros que ya está desangrado Irán al borde de una derrota y ahora es el momento propicio para darles el golpe final. Bueno, y aquí es donde mete orden Scott Ritter. Dicen, no se vayan a equivocar. Y aquí yo hago otro paréntesis. Vean, si en Estados Unidos no están aceptando el número de víctimas que tienen, obviamente que no le deseamos ni al peor enemigo, por el virus letal. Imagínense cuando empiezan a regresar los cadáveres muertos en una guerra contra Irán, ahí para mí sería el suicidio de Trump, tanto en las urnas funerarias de los estadounidenses como en las urnas electorales. Es decir, a unos meses de la elección sería el peor error estratégico que pudiera cometer. Y es ahí donde entra mi hipótesis dentro de esta cuestión geopolítica, dicho sea con humildad y rigor. Vean, también los iraníes conocen la mentalidad de Estados Unidos, los conocen perfecto, los tienen muy bien estudiados. No olvidemos que Irán viene de una gran civilización de más de 5,000 años. A mí me ha tocado estar en Persépolis, que fue una ciudad precisamente destruida por Alejandro el Magno, etcétera, antes del nacimiento de Cristo. Entonces es una civilización, ellos tienen, lo digo abiertamente con propiedad, traen hasta un complejo de superioridad, se sienten superiores y más inteligentes que la mayor parte de los habitantes de la región, por ese pasado tan glorioso que han tenido, que hay que reconocerlo. Entonces, no es fácil someter a un país. Vean, Irán ha sido el cementerio de los imperios. Así que sería, yo si me piden un consejo que sea el último del planeta en opinar, le diría a Trump, no vayas a cometer ese error. Mejor, pero conociendo también la mentalidad de los iraníes y también la mentalidad de Trump, no por algo fui miembro, uno de los altos dirigentes de la Federación Mundial de Salud Mental, me dediqué mucho tiempo en mi vida al estudio de la psiquiatría, incluso dirigente de la Sociedad Mexicana de Psiquiatría Biológica y galardonado, etc. Pero no, eso lo dejo aparte. Yo nada más quiero hacer que yo sí estudio la parte psicológica de las poblaciones y de los dirigentes. Es una parte muy importante. Conociendo la mentalidad de ambos, que no es muy similar, es muy disímbola,
yo emití una hipótesis de que a los dos, curiosamente, les conviene, ahora que vieron que con este pseudoamago que no existió, muy hollywoodense, de las embarcaciones iraníes del cuerpo de los guardianes revolucionarios de la, islámicos, frente a este destroyer de Estados Unidos, pues subió el barril $20. Oigan, y esto le convino a Irán también, como también le convino a Trump. ¿Y qué tal si dejan hacer? No estoy diciendo que haya acuerdo, también han existido acuerdos, pero acuérdense que hay back channels, como se llama en política, es decir, hay tras bastidores o tras bambalinas, existen muchas veces diálogos triangulados. Acuérdense que Estados Unidos no tiene presencia de su embajada, de una embajada en Irán, pero tiene a los suizos. Suiza representa sus intereses, pero también tienen un gran diálogo con Qatar. Es el único país árabe del Golfo Pérsico y de las petromonarquías que tiene excelentes relaciones con Irán. También un poco Omán, hay que reconocerlo, pero más que nada yo diría Qatar, incluso con quien comparten el famoso, hay una reserva amplísima que se llama Pars, PARS, donde está una de las mayores reservas de gas del planeta, que comparten precisamente con Irán. Entonces tienen muchas cosas en común y a veces se mandan mensajes, ¿no? Y ahí yo como que mi hipótesis es que más que una guerra que no le conviene a los dos, porque perderían, obviamente Irán perdería, Irán no es una superpotencia, es una potencia regional, pero no llega al nivel de Estados Unidos, tampoco hay que enloquecer. No sabemos cuál va a ser la reacción de Rusia. Rusia, acuérdense, tiene fronteras con Irán en el Mar Caspio, es decir, a Rusia no le va a gustar que anden guerreando muy cerca de sus fronteras, cuando ya también tiene una presencia en Siria, etc. Entonces, ¿y qué tal si les conviene más a los dos llegar a yo diría un montaje teatral, casi hollywoodense, de que dejar de que el petróleo, que haya una tensión paroxística sin ir a la guerra? Oigan, a los dos les conviene, subiría el petróleo. Yo no veo el petróleo a niveles muy altos ahora, hay que ver cuál es el efecto a partir de mayo de este recorte que a mi juicio es muy bajo, de casi 10 millones de barriles al día. Lo tienen que llevar a 20 y según Scott Ritter tendría que ser de 30. Yo en eso sigo a Scott Ritter. Entonces aquí el amago de una guerra, sin llegar a ella, puede llevar el barril a una disminución, etcétera, etcétera. Porque ahorita también en esto, a nivel geopolítico, hay vencedores y perdedores. Vean, hay muchos perdedores que son exportadores de petróleo. ¿Quiénes han sido los más golpeados? Vean la paradoja. Venezuela, que es la que mayor reservas de petróleo tiene en el mundo a nivel convencional y no convencional debido a las sanciones, pues pierde con esto de un barril tan bajo. Ecuador ya de por sí, vean toda la catástrofe del COVID-19 en Guayaquil, que es apocalíptico realmente, etcétera. Nigeria pierde, pero que estamos hablando de los que pierden, etcétera. Alguien me va a decir por ahí, México es un tema especial sobre el petróleo que un día le dedicaré. No me quiero ahorita perder en ello. Pero en China, lo digo con mucha humildad y rigor, aceptaron 4 de mis 5 precios de petróleo. En China, el primer importador de petróleo del mundo. Si no se habla en cualquier lugar. Entonces, ante esta situación, ya entro al último precio del petróleo para que vean lo complejo que es. Por eso, yo lo que les sugiero cuando surja algo de esta cuestión petrolera, si es que quieren tener cultura petrolera, si no, bueno, pues lean a los que saben, por lo menos, ¿no? Sería el desinformativo. Fíjense, curiosamente, los chinos no aceptaron ese precio. Y curiosamente, si ustedes me preguntan, es el que más me gusta. Y les voy a decir por qué.
Todo el mundo miente sobre sus reservas de petróleo. El más mentiroso sobre las reservas de petróleo fue Vicente Fox, y lo puedo demostrar. Cada año las cambiaba según le convenía a sus intereses, o a los de Soros, porque no olvidemos que él es gato de Soros, igual que Calderón. México ha sido gobernado por gatos de Soros. El mismo Cedillo es gato de Soros. Ya llevan gobernando y destruyendo al país muchos años. Entonces, ante esta situación, nadie dice la verdad sobre sus reservas. Incluso vean algo más técnico. La manera en que se mide por Wall Street el petróleo estadounidense es diferente a la manera en que la miden en Gran Bretaña, con el Brent. Fíjense de la variabilidad que hay. Entonces, también esto de las reservas hay que tener mucho cuidado. Quién las hace, cómo. Hay muchos intereses. Es decir, no es por nada que hasta hoy el petróleo, a la baja, a la alza, como lo quieran poner, sigue siendo la máxima joya geoestratégica del planeta en espera a que sea sustituida, lo cual va a suceder algún día. Pero sí quería darles el resumen de los 5 precios del petróleo para entender qué son los intereses que están detrás, y créame que me fui muy superficial. Es decir, porque cada capítulo que les manejé del precio del petróleo, puedo hacer de él un libro. Muchas gracias.